Temprano en la mañana busco tu dirección, conectado a tu presencia. Conexión directa. Mi querido hermano Abimael Lachapelle, gracias por la invitación. Estamos para servirle. Dios bendiga a nuestro hermano auxiliar, nuestro hermano Saulo. Dios lo bendiga mucho y le agrada y le añada muchos años y bendición a su familia. Gracias por la invitación. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el pacto de Dios con Abraham. En la Biblia hay muchos pactos. Unos dicen que son 8 pactos y otros dicen que son 7 pactos, de acuerdo a la opinión del exegeta bíblico que usted analice. El primer pacto que Dios hace, lo hace en el huerto del Edén, en el Génesis capítulo 1. El segundo pacto lo hace propiamente con Abraham, en el libro de Génesis capítulo 3. El tercer pacto lo hace con Noé, en el libro de Génesis capítulo 9. El cuarto pacto lo hace con Abraham, en Génesis 12, 15 y 17. En ese pacto vamos a quedar. Los siguientes pactos los veremos en los programas sucesivos. Bien, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas. Puede ser también entre instituciones, no necesariamente personas. Y puede ser que sea entre más de 2 personas. El pacto conlleva un convenio, un contrato, un compromiso. Y puede ser también una abstención. Usted puede abstenerse de hacer algo porque hizo un pacto con una persona o hizo un pacto con una institución. Y en este caso vamos a hablar de pacto entre un hombre y Dios, o entre seres humanos y Dios. El pacto de Dios con Abraham, que luego se llamó Abraham, está narrado en los capítulos 12, 15 y 17. En el capítulo 12 de Génesis habla del llamado de Dios a Abraham para salir de su tierra y para darle una tierra nueva en heredad a él y a su descendencia. En el capítulo 15 de Génesis, Dios habla del pacto más detalladamente con Abraham. En el capítulo 17, habla de la señal del pacto, que fue la circuncisión. Fíjense que casi siempre que hay un pacto, hay una señal. Por ejemplo, en el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto era que no iba a destruir la tierra más con agua. Y la señal del pacto fue el arco iris. En cuanto a Abraham, el pacto era que Dios le iba a dar la tierra en posesión a él y a toda su descendencia. Eso lo menciona detalladamente en el capítulo 15. Y luego en el capítulo 17 habla de la señal del pacto. Y la señal del pacto, el acuerdo, era como el sello, la firma entre ambos, era la circuncisión. Entonces, me tocaría hablar primero del pacto y luego algunos detalles, algunos pormenores de lo que era, de lo que es la circuncisión. Y vamos a hablar también algunas informaciones que les voy a traer acerca de la circuncisión desde el punto de vista médico, quirúrgico. Bien, en el libro de Génesis, capítulo 15, hay una conversación entre Dios y Abraham. Abraham se queja ante Dios de que no tiene hijo, de que no tiene heredero. Por ejemplo, en el 12:7 dice, Dios le había prometido a Abraham que le daría la tierra de Canaán a él y a su descendencia. Pero entonces Abraham cuestiona a Dios y le dice, Señor, tú no me has dado descendencia. ¿Cómo es que voy a heredar esa tierra si no tengo descendientes? Dios le dice a Abraham que le hiciera un sacrificio de 5 animales
Fíjense, estos 5 animales tienen una simbología muy especial y vamos a ver si las detallamos de manera corta o en el día de hoy. Fíjense que el número 5 es símbolo de gracia. Abraham recibió este pacto por gracia. Él no se ganó ese pacto. Fue por gracia que Dios le dio este pacto a Abraham. Dios le dijo a Abraham que le ofreciera 5 animales en sacrificio. Primero, una becerra de 3 años. Esta becerra de 3 años representaba el oficio sacerdotal. También Dios le pidió que le ofreciera una cabra de 3 años. Representaba o simbolizaba el oficio profético. Una ternera o carnera que era de 3 años también, representaba el oficio como rey. Y después 2 aves, una tórtola que representa o representaba la guianza del Espíritu Santo y un palomino que representaba la obediencia al Espíritu Santo. Fíjese que todos esos animales apuntan hacia una sola dirección, apuntan proféticamente a un sacrificio, apuntan a un derramamiento de sangre. ¿Y qué quiere decir derramamiento de sangre? Dice la palabra en otro versículo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De modo pues y manera que estos sacrificios apuntaban hacia más allá, mucho más allá, 2000 años después Dios enviaría a su Hijo Jesús como sacrificio por la humanidad para dar redención y el cumplimiento final de este pacto de Dios con Abraham, que sería el pacto eterno entre Dios y los hombres para salvación de toda la humanidad. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 18, dice ya claramente, en aquel día hizo Abraham un pacto con Dios. A su descendencia daré esta tierra. Y como les decía, fue un pacto de gracia, fue un pacto de misericordia entre Dios y Abraham que repercute aún en nuestros días. En el libro de Génesis capítulo 18, entonces comienza a hablar de la circuncisión. Dice el Señor que daría a la descendencia de Abraham toda la tierra. Y como demuestra, como muestra, como señal, como sello, Dios dio a Abraham la orden de circuncidarse a sí mismo. Abraham se circuncidó a todos sus hijos y circuncidó a todos los que vivían en su casa, a los siervos, a los trabajadores, a todos los varones, Abraham los circuncidó. De modo que, pues, y manera que aquí hubo derramamiento de sangre, cayó sangre del prepucio de los varones y cayó a la tierra. De la misma manera que la sangre de Jesús estaba profetizándose en ese momento que iba a caer en la tierra, como de hecho ocurrió cuando Cristo derramó su sangre en el Gólgota. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es la circuncisión, hermanos? Desde el punto de vista médico, la circuncisión es una cirugía que se utiliza para extirpar parcial o totalmente el prepucio, que es un pliegue de piel que cubre y protege la punta redondeada del órgano genital masculino. La circuncisión es un procedimiento quirúrgico muy antiguo, se conoce desde hace 15.000 o 13.000 años antes de Cristo y tiene su origen en Egipto. De Egipto pasó a la Mesopotamia, donde vivía Abraham. Es probable que Abraham aprendiera la circuncisión en la Mesopotamia, en la tierra de Ur de los Caldeos, donde viviera. De ahí que Abraham, cuando ya practicó la circuncisión unos 2000 a 1500 años antes de Cristo, ya
la había conocido desde antes cuando vivía en Ur de los Caldeos. Entre los griegos y los romanos no se practicaba la circuncisión. Veían la circuncisión como una mutilación, por tanto, la rechazaban y no la realizaban. Aquí en el mundo americano, en América, en el mundo precolombino, en la época de los indígenas, se conoció la circuncisión entre los mayas y los aztecas y se la practicaban de manera ritual. En el año 1870, ustedes saben que Estados Unidos fue una colonia de Inglaterra. Entonces hubo un médico llamado Dr. Lewis Sarr, uno de los fundadores de la Asociación Médica Estadounidense, que recomendó hacer la circuncisión de manera rutinaria en todos los niños. Así que en Estados Unidos se comenzó a circuncidar a todos los niños pequeños en la etapa neonatal desde 1870. Y desde entonces se viene practicando la circuncisión en Estados Unidos. En el año 1999 se descontinuó la práctica de realizar la circuncisión en los Estados Unidos de manera rutinaria, porque se le realizaba a todo el mundo sin preguntar. Ahora no, si un niño nace en Estados Unidos y es varón, se le pide permiso a los padres para hacerle la circuncisión. Si el padre está de acuerdo, se circuncida, y si no está de acuerdo, no se circuncida. Se dice que el 33% de la población adulta en el mundo está circuncidada. ¿Cuáles son los países en donde se practica la circuncisión? Bueno, se practica todavía en Israel, en Australia, en Asia Central, en Bangladesh, en Pakistán, en Turquía, en Indonesia, en Filipinas y en Medio Oriente, en algunos países también del África del Norte. Varios países africanos también practican la mutilación femenina, o sea, hacen una circuncisión femenina, le cortan el himen a la mujer. ¿Qué pasa con la circuncisión en el Antiguo Testamento? Dice en el Antiguo Testamento, Génesis 17, 10 al 14, como estuvimos viendo, dice, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, tú y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. De modo que ese fue el pacto entre Dios y Abraham, y que se fue y se extendió hasta la época de Moisés, después hasta la época de David, hasta la época del Nuevo Testamento. Dice la palabra que en Levítico 12:13, que al octavo día la carne del prepucio será circuncidada del niño. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento se continuó la práctica de la circuncisión en los primeros, en los primeros, en los primeros cristianos, también en los que antes existían, antes de convertirse, ya se practicaba la circuncisión. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 59, dice que Juan el Bautista fue llevado a circuncidar al octavo día. Y también en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, dice que cuando se cumplieron los días para ser circuncidado, Jesús fue llevado para ser circuncidado y fue presentado ya circuncidado al octavo día. En el libro de Hechos, capítulo 15, hay un concilio. La Biblia habla de un concilio o una asamblea de la iglesia del primer siglo. ¿Y saben cuál fue la primera problemática que suscitó esa asamblea o ese concilio? Fue la circuncisión. ¿Qué pasaba? Aquí, en el capítulo 15, que había una discusión entre los fariseos que se habían convertido al evangelio y querían que los que se convertían todos fueran circuncidados. Pero Jacobo se levantó en medio de la asamblea porque había oído los informes de Pablo y de Bernabé y aún de Pedro, de cómo los gentiles se habían convertido al Señor. Y Jacobo dice en el versículo 13, capítulo 15 de Hechos,
Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y el apóstol Pablo fue defensor de los gentiles y no estaba de acuerdo que se obligara a los creyentes no judíos a circuncidarse. En el libro de Gálatas capítulo 5, Pablo sigue defendiendo la no circuncisión cuando dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. También lo dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El circuncidarse o no circuncidarse tiene validez en lo físico, bueno, tal vez, pero en lo espiritual nada tiene que ver con la salvación, nada tiene que ver con la purificación y la salvación del hombre, del ser humano. Hay ya en la actualidad pocas indicaciones para la circuncisión. Pocos médicos ya están a favor de la circuncisión. Se está recomendando la circuncisión por cuestiones ya higiénicas. Se dice que la circuncisión debe practicarse cuando no es posible realizar una dilatación anual o en aquellas personas que tienen algún trastorno mental, algún retraso, algún problema para orinar, alguna dificultad para orinar, pudiera ser necesaria la circuncisión quirúrgica. Los que están a favor de la circuncisión de forma rutinaria sostienen que la circuncisión previene el cáncer del pene en el hombre. Pero ¿qué pasa? El cáncer del pene se ve apenas 1 en 100,000 hombres. ¡Ey! Entonces, ¿para qué circuncidar a todo el mundo si va a aparecer el cáncer en apenas 1 en 100,000 hombres? De modo que la circuncisión desde el punto de vista médico hoy no tiene ya tanto asidero como lo tuvo en años atrás. Pero espiritualmente podemos hacer una aplicación a nuestra vida espiritual de la circuncisión. La verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Jeremías 4:4 nos dice, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. De modo, hermanos, que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, que nosotros limpiemos y circuncidemos nuestros corazones y vayamos delante de Dios con corazones limpios y santos delante del Señor. Dios le bendiga, hermanos, Dios les guarde y gracias por la oportunidad. Amén.